Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar este emocionante recorrido, te recuerdo que Realidad Alternativa es un proyecto que surge con la idea de ser solidarios e inclusivos al ser un podcast que puede disfrutar cualquier persona, incluyendo débiles visuales o gente con problemas de audición. Busca la plataforma de tu preferencia para disfrutarlo en www.realidadalternativamx.com.mx. En este programa creamos una comunidad que ayuda a distintas causas. Espero que alguna resuene contigo y bienvenidos. Qué gusto saludarte, soy Yael Janselson, tu guía en este emocionante recorrido que entre hielo, agua, fuego nos lleva a conocer las leyendas de los vikingos y escenarios naturales especialmente hermosos. Vamos con nuestro poder imaginativo y los 5 sentidos hasta la capital de Islandia, Reykjavik. Acompáñame. La capital de Islandia fue uno de los primeros asentamientos vikingos, según el Landnámabók, libro del asentamiento del siglo XII. Ahí llevó en 871 el destino a Ingolfur Arnarson, que estaba huyendo del rey noruego Harald. Vamos a recorrer Reykjavik y toda la parte sur de la isla, incluyendo una breve incursión por los fiordos del este y algo del norte. Rápidamente visitaremos las poblaciones de Húsavík, Akureyri y el lago Mývatn. Sin duda equivocarme, puedo decirte que es uno de los paisajes más bellos en los que jamás he estado. Rentemos un jeep todoterreno para adentrarnos juntos en las solitarias y fascinantes tierras de esta isla que guarda tantos secretos y paisajes de ensueño. Aquí puedes apreciar cómo la naturaleza es la principal protagonista. Respira y siente el aire fresco y frío. Se percibe un ambiente natural muy distinto y especial, ¿no lo crees? Bien dicen que esta es la tierra de fuego, hielo y agua. Al voltear a la derecha mientras caminamos, vemos estas espectaculares cascadas. Míralas. También visitaremos cuevas, campos de lava solidificada, tundras, glaciares, fiordos, y si te das cuenta, todo está envuelto por un halo místico que se da al escuchar leyendas de dioses vikingos y otros seres mitológicos. ¡Qué emocionante viaje! Pues podremos encontrar auroras boreales y admirar la inmensa belleza que ofrece el país, que es conocido por ser una tierra en la que puedes conocer las 4 estaciones en cada día. En un momento puedes pasar de tener un sol espectacular a recibir la incómoda lluvia horizontal islandesa. ¡Ay! ¿Sentiste eso? Fue una fuerte ráfaga de viento, muy común por acá. Nos da tiempo de visitar la península de Snaefellsnes, Reykjavik, el Círculo de Oro, los lagos glaciares, el Parque Nacional del Glaciar de Vatnajökull, que es por cierto, el glaciar más grande de Europa, las playas de arena negra cercanas a Vik, los fiordos del este, el valle de Oxi, Skaftafell y un sinfín de preciosas cascadas como las de Gullfoss.
Además, veremos las ballenas en Husavik y, cómo no, vamos a intentar admirar muy de cerca las espectaculares erupciones y los ríos de lava del último volcán islandés que ha entrado en erupción. Déjame ver si lo puedo pronunciar, se llama el Fagradalsfjall, también conocido con el nombre del valle que lo aloja, Geldingadur. Híjoles, qué idioma más complicado. La Laguna Azul de Islandia es una de las atracciones turísticas más populares, no solo de Reykjavik, sino de todo el país. Vean qué hermosas aguas termales. Mira, puedes apreciar el tono azul y el entorno volcánico en el que se encuentran. Eso las ha convertido en un espectáculo sinceramente espectacular. Yo diría que es una enorme piscina termal. Tiene una temperatura de 38 grados centígrados más o menos, que tiene ese llamativo color azul celeste debido a las abundantes partículas de silicio en su composición, que además resultan benéficas para la piel. Así que aprovechemos para hacernos un tratamiento exfoliante para el rostro que se ofrece en el bar de mascarillas de las termas, además de otras mascarillas hechas a base de agua, algas e incluso lava. ¡Qué delicia! Me resultó una relajante experiencia estar en las aguas termales. ¿Te gustó? Platícame. Hay como un ambiente místico en este lugar, ¿lo puedes percibir? Ahora vamos a la laguna secreta, cerca del Círculo de Oro, a los baños naturales de Mývatn, a la piscina de Hofsós en la zona norte de Islandia. Pasearemos por Lagababúrke, que es una de las calles más antiguas de la ciudad y también una de las más largas, ya que cuenta con aproximadamente 2 kilómetros de longitud que atraviesan el centro histórico de Reykjavik. Tiene su origen en 1885, cuando se construyó un camino por el que las mujeres subían hasta las aguas termales para lavar la ropa. De hecho, el nombre de Lagababur significa camino del agua. Sin embargo, a partir de 1930, el camino evolucionó al mismo tiempo que lo hacía la capital de Islandia, y lo hizo para convertirse en la calle más bonita de Reykjavik. Mira nada más sus pintorescos y llamativos edificios. Tienen un estilo muy especial, ¿no? Qué bonito. Todo parece muy rústico, acogedor. Me encanta. Estamos muy cerca de la Hallgrímskirkja, el puerto viejo de Reykjavik, e incluso la Faloteca Nacional, así como lo oyes, un museo del falo. Será curioso entrar, ¿no crees? Si miran hacia adelante, podemos apreciar la escultura más famosa de Reykjavik, el Viajero del Sol, que fue diseñada a mediados de los años 80 para conmemorar el bicentenario de la construcción de la ciudad. Su autor, John Gunnar Arnason, ideó una elegante escultura de acero que recuerda a un barco vikingo, honrando la historia de Islandia y su tradición marinera. El escultor también pretendía que cada persona que llegara aquí a Reykjavik, al ver este barco metálico, imaginara a dónde podría viajar con él. ¿Y tú, a dónde imaginas viajar viendo esta pieza? ¿A dónde quisieras hacerlo? Qué padre volver a recordar esos tiempos, a pensar en los vikingos y todo lo que pudieron vivir, ¿no? The Settlement Exhibition es un museo moderno interactivo en pleno centro de Reykjavik, edificado sobre las ruinas de una antigua casa vikinga. Esta edificación fue descubierta recientemente, en el año 2001 apenas, y fue a partir de entonces cuando se decidió construir un museo en torno a ella. Y bueno, sigamos nuestro recorrido para adentrarnos en la cueva de hielo azul. ¡Wow! Una de las maravillas de Islandia situada bajo el glaciar Vatnajökull.
que es el más grande de Europa. ¡Ay, hace frío! Exploremos su terreno irregular, lleno de extrañas formaciones y molinos que hacen que el glaciar esté en constante cambio, debido a las condiciones climatológicas de Islandia. Te soy sincera, muy sincera. Pude sentir cómo se cortaba mi respiración al contemplar la impresionante cueva. ¡Qué maravilla! De verdad, wow. Esta cueva está situada debajo del glaciar y debido a la falta de aire se forma el intenso color azul que la caracteriza. Las cuevas de hielo son fenómenos que apenas se pueden encontrar, ya que se originan de manera natural y en condiciones excepcionales. Tomemos un tiempo para poder contemplar esta belleza natural. Los lugareños nos han contado una de las sagas más populares, en donde Laxadela, en la que Kjartan y Voli rompen su amistad trágicamente por el amor de la bella Gudrun, quien está enterrada en la iglesia de Stykkishólmur, desde donde se asciende el Helgafell o Monte Santo, residencia del dios Thor, nada más y nada menos. Según el Landmannbook, había que ir lavado y ahí no se podía matar ni animal ni persona. Tras pasar por las cascadas de Harunfossar y Barnafoss, nos dirigimos al enclave de Thingvellir, explanada donde se aprecia cómo la isla se está partiendo al separarse las placas tectónicas de Europa y América 2 centímetros al año. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Según el libro de los islandeses del siglo XII, ahí se reunían los 39 Godi electos en el Althing, que es el primer parlamento del mundo del que hay constancia escrita. ¡Qué interesante! Y por último tendremos el privilegio de avistar ballenas en el puerto de Húsavík. ¿Te emociona? A mí sí. Y si te interesa la cocina, te invito a probar los tradicionales tacos de tiburón, que se acompañan de brennivin, un aguardiente islandés que sirve a los pescadores para entrar en calor. A propósito, el tiburón se fermenta porque su carne es tóxica, pero no sé si es peor comerlo fermentado o con las toxinas, de verdad que está medio extraño comer tiburón. Por eso se marida con este licor de alta graduación. Aunque no huele bien, recomiendo probarlo si eres muy atrevido a probar cosas extrañas. Vamos a ver. ¿Sabías que cuando los vikingos llegaron a Islandia hace 1100 años, entre el 25 y el 40% de la superficie de la isla estaba cubierta de bosques? Pero estos primeros habitantes talaron tantos árboles para obtener leña y material de construcción, también cortaron pastos para sus ovejas y caballos, y es por eso que ahora ya no existe nada de esto. Desde hace años Islandia lleva a cabo un plan de reforestación, pero aunque ha habido progresos, sus resultados están siendo más lentos de lo esperado. Si te interesa conocer más sobre este tema, busca lo que hace la Asociación Forestal Islandesa. Bien, pues es así como hoy dejamos Islandia. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero y te pido que si te gustó el contenido, lo compartas con tus amigos. Regálame un like, un review de tus comentarios, porque con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este programa. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Este espacio, como tú sabes, nace de una necesidad muy personal de conectar con débiles visuales y personas con dificultad para escuchar, que nos enseñan que se puede disfrutar de estos viajes llenos de música, de olores y sabores de muy distintas maneras. Y es por ello que me gusta pensar que juntos hacemos la diferencia.
Te invito a conocer Fundación 11 para la solidaridad con personas ciegas de América Latina y si gustas aportar estaremos muy agradecidos. Visita www.foal.es. Como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. No olvides comentar y compartir. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Y si te gusta cocinar, no te despegues, vamos hasta la cocina juntos. La sopa de pescado islandesa, fiskasupa, es un plato calientito, muy adecuado para un clima frío. Islandia es una isla rodeada por un mar muy rico en pesca. De hecho, su industria pesquera es muy potente y el pescado forma parte desde siempre de la dieta de los islandeses. La sopa de pescado fiskasupa es uno de los platos más populares de la tradición gastronómica de esta región. Si visitamos este extraordinario país, podremos degustar fiskasupa en casi todas partes y en cada lugar se da diferente. Puede ser de pescado con mariscos o solo de mariscos. La que te presento en esta ocasión es sopa de pescado. Por lo general suele ser salmón, bacalao y trucha ártica, aunque también le puedes incorporar mejillones, camarones o cigala. Así que si te gusta cocinar, probemos hacer esta receta y compárteme la foto de tu plato en la publicación para ver si te gustó y cómo te quedó. Los ingredientes son 400 gramos de salmón sin piel ni espinas cortado en cubitos de medio centímetro, 400 gramos de merluza sin piel ni espinas cortado también en cubitos de medio centímetro, caldo de pescado blanco con cabeza y espinas de rapé, merluza, bacalao o similares, más o menos 1.7 litros de agua, 6 tomates medianos triturados, 2 tallos de apio, un pimiento rojo mediano, 2 zanahorias, 2 cebollas tiernas, un puerro, 2 cucharadas soperas de mantequilla, una cucharada de crema ácida, un chorrito de vino blanco, sal y pimienta. Todas las verduras deben estar cortadas en trocitos muy pequeños. En la olla donde vayamos a hacer la sopa de pescado islandesa ponemos la mantequilla a fuego lento. Cuando esta esté líquida, añadimos todas las verduras para rehogarlas a fuego medio primero y lento después. Las removemos con frecuencia para que se vayan cocinando de forma homogénea. Transcurridos unos 15 minutos, incorporamos el tomate triturado y dejamos hervir 10 minutos a fuego medio bajo. Después añadimos el vino blanco y tras 5 minutos a fuego alto añadimos el caldo de pescado. Ahora dejamos hervir durante otros 5 minutos y durante este tiempo salpimentamos. El caldo tiene que tener el punto de sal definitivo antes de incorporar el pescado. Cuando ya lo hayamos conseguido, entonces con el fuego alto lo añadimos y dejamos unos 3 a 5 minutos como mucho. De esta forma el pescado mantendrá su sabor, así como una textura perfecta. Apagamos el fuego y añadimos la crema moviendo la sopa con cariño para que se mezcle correctamente. Dejamos reposar y con la olla tapada unos minutos lo llevamos a la mesa. Un platillo calientito para este frío en Reykjavik. So peaceful until you fall in love. Sing below, the sky up above. Sing is caving in. Wow, wow! Never be so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you crush, you have to know to die. Till it's Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.